Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Este es el mejor lugar. Este es el lugar donde todos debemos estar, pero lamentablemente quizás nosotros nos ocupamos en otras cosas. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y nos vamos a ir hermano, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí y entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está entristecida hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas yo no quiero sino como tú. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre Dios del cielo, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque tú en tu tiempo, Padre Santo, determinaste el número de personas y de hermanos que hoy estuviéramos en este lugar, Padre, para escuchar la palabra que viene de parte de ti. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Y te pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra haga eco en nuestro corazón. Oh Padre Santo, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, como título de este mensaje lleva el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento es el padecimiento, es un dolor, una pena. Es un dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que toda persona que lo lleva a sentirse triste y espantada. Como introducción voy a hablar algo del padecimiento de nosotros los vivientes, de nosotros los seres humanos. Nosotros sufrimos tan pronto como nacemos. Quizás nacemos y en esa noche aquella criatura empieza a llorar y el padre empieza a desesperarse porque no sabe, no le entiende qué es lo que tiene. De igual manera, hermano, cuando empieza a desarrollarse, cuando ya no quiere gatear, sino que quiere caminar,
El niño camina y tropieza y se puede lesionar. También nosotros sufrimos, hermanos. Ustedes que son padres, nosotros sabemos de que los que son padres pueden experimentar lo que les estoy diciendo. También cuando nace un niño y no tiene los sentidos que debe de tener, nace quizás con defectos, con dificultades, pero hermano, ahí está usted al pie de él. Pero el niño sufre y usted sufre, la familia sufre. El sufrimiento lo padecemos todos los seres vivientes, todo en lo que hay vida, quizás nosotros padecemos y experimentamos el dolor, el sufrimiento. También el animal sufre, aunque quizás no puede comunicarse con nosotros, pero nosotros cuando miramos el animal, sus gestos, nosotros sabemos de que está sufriendo, hermano. Por eso digo, nosotros sufrimos desde que nacemos. Sea la índole que sea, nosotros padecemos. Quizás cuando se nos muere un familiar, nuestra madre, nuestro padre, un hermano, una hermana, también sufrimos la pérdida de ese ser querido. O hablando de lo sentimental, quizás cuando llevamos una larga relación con nuestra novia a futura prometida, en casamiento, y de pronto nos deja. Ahí también hay un sufrimiento. Si estaba enamorado de esa persona, hay un dolor muy profundo que esa persona siente. Pero hermanos, esta noche no he venido a hablarles del sufrimiento humano. Esta noche he venido a hablarles del sufrimiento de Cristo. Sabemos de antemano de que nuestro Señor Jesucristo, siendo siervo del Dios Altísimo, no tuvo reparos en venir a esta tierra y humanarse. Por amor decidió padecer ese sufrimiento, por amor a usted y por amor a mí. No halló reparos. Debemos estar agradecidos porque por dicho sufrimiento hoy estamos en este lugar. Y por dicho sufrimiento, el día de mañana, cuando suene la trompeta y Cristo venga, nos vamos con Él. Aquellos que estemos preparados. Bien, hermanos, en el libro de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 14, del 32 al 42, nos habla de la agonía de Cristo, de la manera en que padeció, de la manera en que sufrió. Era un sufrimiento agudo, era un sufrimiento, hermano, de que nosotros no lo podemos describir. Pero cuando nosotros vamos y leemos lo que Él hizo en el Getsemaní, como acabamos de leer, del 32 al 42, nosotros vemos todo el panorama y todo lo que el Señor Jesucristo sintió. Él se sintió abandonado, Él se sintió desamparado como humano. Sintió lo que todo humano, igual que nosotros, sentimos. Pero vemos, hermanos, que todo
el sufrimiento que Él tuvo un valor innumerable, incalculable, porque a través de ello, hermanos, estamos nosotros hoy aquí en este lugar, porque a través de ello, hermanos, nosotros podemos concentrarnos en este lugar a escuchar y aprender del mensaje que Él tiene para nosotros. También en Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire todo lo que nos dice este párrafo, mire todo lo que nos ilustra, de que el justo por los injustos. Hermanos, esto es algo de que ninguno, sea hermano o a lo mejor padre, hubiese hecho por cada uno de nosotros. Solo Él, Jesucristo, el siervo, siendo mismo Dios, el Dios hecho carne, Él vino y padeció, Él vino y sufrió. Damos las gracias por ese sufrimiento, damos las gracias por esos padecimientos que Él padeció, porque trajo mucho fruto, el fruto, hermanos, de la salvación, el fruto del llamamiento a la humanidad, a la salvación suya y a la salvación mía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También en Isaías, el profeta Isaías habló de nuestro Señor Jesucristo, profetizó 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y dice de la siguiente manera, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, hermano, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sufriendo, padeciendo por nosotros, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de heredar la vida eterna. No desechemos el llamado de que Él nos ha hecho. No desechemos la oportunidad que tenemos aún cuando el Espíritu que Él ha soplado sobre nuestras vidas aún permanece. Lo difícil y lo que no tiene solución es que cuando ese aliento de vida es tomado por Él, y entonces viene la muerte y se halla aquel cuerpo inerte, sin vida, ahí ya no hay solución. Ahí, hermanos, ya no hay que hacer por la persona, pero ahora que nosotros tenemos vida, ahora que todavía, hermanos, por la misericordia de Dios aún podemos vivir, es el tiempo de que nosotros nos rindamos, es el tiempo de que nosotros valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también de que a los levitas
les era dado en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el celebrar los sacrificios. Vemos, por ejemplo, a Aarón, vemos al sacerdote Elí. Cada año venían y traían un animal, un cordero, sin defecto. Lo traían al altar de Dios, lo degollaban y la sangre era llevada al propiciatorio, al lugar santísimo, porque este lugar, el lugar santísimo, simboliza la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de nuestro Dios. Se hacían estos sacrificios de animales inocentes por la culpa del pueblo, para que fueran aquellos pecados expiados. Pero hermanos, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, Él mismo es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda expiatoria. Eso lo dice nuestra palabra, la palabra de Dios, lo cual nosotros leemos y nos deleitamos y nos maravillamos de cuán compasión, misericordia y regalo Él nos ha dado, que en esa recopilación de libros ahí encontramos todo lo que necesitamos para heredar el reino de los cielos, para un día estar junto con Él, para algún día, como les dije ahora, cuando suene la trompeta, ir, encontrarnos con Cristo y participar de los eventos espirituales que Él de antemano tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso, hermano, la palabra esta noche que el Señor tiene para nosotros? Que ese sufrimiento, esos sufrimientos que Él padeció, son nuestro gozo de hoy en día. Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, vivíamos en inmundicia y éramos desechados por el mismo Dios del cielo. Pero solo un sacrificio se podía hacer por la humanidad, por nosotros. Y era el mismo Dios hecho carne, el cual vino, nació como humano, porque como Dios no podía venir y darse a conocer. La palabra de Dios dice que no hay hombre en la tierra que haya visto el rostro de Dios y viva. Entonces Él tenía que buscar la forma, y era humanarse, para tener ese contacto directo con la raza humana, un humano, hablando de las maravillas de la salvación, de humano a humano. El Señor, el mismo Dios, vino y divulgó sus estatutos, sus leyes, sus decretos, de la manera en que debíamos de vivir, de la manera en que debíamos de comportarnos para heredar el reino de los cielos. Hermanos, esos sacrificios se hacían vez tras vez en el Antiguo Testamento. Y esos eran transferibles de padres a hijos, de la descendencia levita, porque todos sabemos que el Señor Jesucristo escogió a los levitas para que celebraran sus rituales en el santuario. Vemos, por ejemplo, los hijos de Aarón, algunos de Elí. Pero hermanos, todo esto a un solo sacrificio. Y ese sacrificio
era el mismo Hijo de Dios. Todo esto, hermano, quedó atrás. Ahora, con la venida de nuestro Dios hecho carne, con la venida de Cristo, esto no se puede, el sacrificio que Él hizo no se podía repetir. ¿Pero por qué no se podía repetir? Porque Él era, es y sigue siendo el Cordero sin mancha, de pecado, perfecto y completo, el cual no se puede repetir. Él es suficiente. Damos gracias al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Damos porque esto es un regalo que viene del cielo. Siendo inmerecedores, nos hizo merecedores. Nosotros no éramos bien vistos por los ojos de nuestro Dios, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos justificó, Él nos hizo merecedores, Él nos justificó ante el Padre, ante Dios Padre. Y este sacrificio de nuestro Dios debe llevarnos a reflexionar, a mirar transparentemente desde el interior, desde nuestro interior hacia afuera, nuestra vida espiritual, como una fotografía, como una radiografía. Nosotros tenemos que examinarnos. ¿Qué podemos nosotros hacer para que, si nosotros tenemos dificultades, porque todos tenemos dificultades en lo espiritual? ¿Por qué? Porque mientras estemos cubiertos por esta materia que se llama carne, siempre vamos a tener dificultades. Nosotros siempre sabemos que vamos a estar en desobediencia, que vamos a pecar contra nuestro Dios. Pero hermano, no nos dejemos llevar por eso, que porque somos débiles, quizás estemos pensando en no regresar, en claudicar. No, sabemos de que si nosotros vamos a Cristo, de que si nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos de que le hemos faltado, Él nos perdona, porque como lo hemos acabado de leer, Él es el sacrificio perfecto. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó, hermano, a cuestas todo lo que nosotros debíamos de pagar. En Hebreos 11:26 dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire cómo lo describe la palabra de Dios. Mire cómo describe que sublime, o sea, su grandeza. Dice que no lo puede comparar con los cielos. Él está mucho más por encima de la grandeza de los cielos. En Hebreos 9:24 hasta el 26, yo escribí solo una parte, pero dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero sacrificio, para mostrarse ahora ante Dios por nosotros. Mire, por eso nuestro Señor Jesucristo no utilizó aquel santuario hecho por mano de hombres, sino que Él mismo subió y se presentó ante nuestro Dios, representándolo a usted y a mí,
querido hermano. Mire la grandeza de nuestro Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora se ha presentado una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de Dios, solo debía de ofrecerse una sola vez. No podía ofrecerse más porque Él es suficiente. Bien, hermanos, nosotros si valoramos el sacrificio de nuestro Dios, sigamos, anhelemos buscar más y más de la presencia de Él, amemos las Escrituras y busquemos, confrontemos nuestra vida a la luz de las Escrituras, porque siempre vamos a llevar azote, porque mientras, como le decía ahora, estemos revestidos de este cuerpo, que es materia, que es pecado, siempre vamos a tener dificultades. Pero hermano, acerquémonos más a Él, no nos alejemos, acerquémonos porque Él nos ha extendido a través del sufrimiento, a través, hermanos, de la salvación que por gracia de Él nos es dada a cada uno de nosotros. Acerquémonos a Él y humillémonos, presentémonos a nuestro Dios humildemente, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras dificultades, sean cualesquiera que sean, pero presentémoslas a nuestro Dios, valoremos sus sufrimientos, hermanos. Bien, hermanos, esta ha sido una corta reflexión, vamos a levantarnos y vamos a orar.